Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este nuevo video podcast, a este nuevo episodio de Montoyas, el show de Juan Pablo Montoya, aquí en AS Colombia, y un show que trae mucho tema de conversación después de lo que fue un gran premio de Japón, Juan, que tuvo varios temas interesantes por hablar. Tuvimos otra victoria de Kimi Antonelli, que ahora está liderando el campeonato de pilotos, apoyado un poco tal vez por el safety car, pero bueno, eso ya lo vamos a discutir. Tuvimos podio de McLaren con Oscar Piastri, que por fin pudimos ver qué tal va McLaren. Y bueno, un accidente de Berman que ha dado mucho para hablar. Así que lo saludo, Juan. ¿Y en qué lugar del mundo se encuentra usted? Valentina, un saludo a toda la gente. Estoy de vacaciones, finalmente. Pues de vacaciones llegué ayer de Paul Ricard, que estábamos en test con Salim, y voy el sábado para Austria otra vez. Uh -huh. Y estoy de vacaciones. Bueno, bien. Unos días Sí, de descanso. 3 días de descanso. Es que Bueno, va a estar Juan. duro, ¿sabe? Ahorita, ya cuando empecemos con F2 y volvamos a Europa y todo, tengo una racha como de 8 semanas seguidas de trabajo. Va a estar duro. Así que hay que aprovechar para recargar energías, Juan, Hay que aprovechar para jugar golf. para jugar golf. Bueno, ¿cómo le ha ido últimamente con el golf? Que hace Bien, rato no bien. hablamos de... Es chistoso porque estoy jugando bastante bien, pero estoy en el punto que es que odio tomar clases porque las clases lo Lo vi desbaratan a uno. tomando clase. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, a ver, haz de cuenta el nivel está acá y tomas clase y se te baja el nivel hasta, mejor dicho, sale de la pantalla. Pero cuando lo entiendes bien, terminas jugando un poquito mejor. Entonces ya estoy en el punto que con lo que tengo estoy jugando muy bien, pero si quiero jugar mejor necesito volver a Tomar clase. desbaratarme, aprovechar el verano para armarme. Bueno, Juan, aprovechemos y empecemos a hablar de lo que fue este Gran Premio de Japón, de esta victoria de Kimi Antonelli, que Kimi muy bien en la cual, y me quedé mucho pensando en lo que usted dijo, Juan, porque en la carrera pasada usted había dicho, hace falta que Kimi también gane, pero sin que a George le haya pasado algo, por decirlo así. Que la vez pasada en China, pues únicamente tuvo una vuelta en clasificación George por el problema que había tenido con el automóvil, etcétera, etcétera. El punto fue que esta vez en clasificación muy bien Kimi Antonelli, pero volvió a fallar en la largada que le había pasado en Australia y en la sprint de China, la carrera en China sí largó bien, Sí, y y fue el error de él. safety car lo ayudó. ¿O usted qué dice? Claro que le ayudó. A ver, la largada fue error de él porque si tú miras, los Mercedes no largaron tan rápido como deberían haber largado, ¿Mm? pero Antonelli se quedó patinando. O O sea, sea, ahí, sacó mucho el clutch y quedó patinando y un poquito error de él. Y pues eso pasa, eso no todas las largadas son perfectas y es ahí donde se nota todavía lo chiquito que es, con errores así. Y se le dieron las cosas otra vez, pero es que cuando se dan las cosas se dan. Aunque yo creo que tenía suficiente velocidad para ganar. Inicialmente no estaba seguro porque el que estaba avanzando muy rápido era George. Pero hay un rumor, o por lo menos que oí de chismes, que parece que George tuvo problemas con el motor, pues con la parte eléctrica de las baterías y eso que no estaba descargando bien. mm, No sé si oíste algo. no, no vi nada de eso, pero justamente uno de los temas que le traía para hoy era el tema de porque me quedó la impresión, claro, sin conocer esta información, que George al principio sí estaba avanzando, pero por ejemplo con Piastri fue un dolor de cabeza más de lo que uno esperaría del Mercedes, se demoró mucho en pasarlo y hasta que Piastri fue a pits, no pudo quedar George delante de Oscar en ese momento. Exacto, entonces, y no, nunca quedó adelante. No, nunca, o sea, en ese momento quedó adelante Claro, claro, porque Piastri paró y ahí George claro, paró justo una pero lo vuelta antes del raro, safety. exacto, ahí lo raro es que George iba demasiado despacio. Yo no sé si fue que George reventó las llantas o realmente había un problema. Son las cosas que Mercedes a veces no dice mucho cuando hay problemas ni nada, pero si uno ve la rabia que tenía George después de la carrera, algo había pasado. Em, pero eso, a ver, esas son las carreras, unas van para el lado de uno, otras no. Y se nota que le está incomodando que Kimi esté andando bien y que le están dando las cosas. Y eso es lo que te he dicho, lo habíamos hablado.
esto es una pelea de un vaivén de quién tiene más fuerza, quién jala para un lado, quién jala para el otro y quién puede hacer las cosas mejor. Es bien complicado porque por un lado tú tienes George, que es el estable y predecible y todo, y Antonelli, que es muy rápido, pero normalmente comete más errores. Y Antonelli, una cosa que tenía es que podía salir mucho más cerquita que George de las curvas y él ser un poquito más agresivo y pudo sobrepasar mucho más fácil. Eso quiere decir, en mi opinión, George algún problema tuvo en el carro por el cual lo prevenía de pasar, porque al principio de la carrera él pudo pasar los Ferraris muy fácil y al final de la carrera no. Y entonces eso indica que ahí cambió algo y algún problema. Eso es lo otro que dijeron, por ejemplo, con lo de Colapinto, que parece que Colapinto tuvo un problema de deployment en ese momento cuando lo pasó, cuando fue el incidente con Gasly, pero no sabemos. Yo no sé, eso es, si me entiendes, es que eso es todo lo que la gente habla, rumorea y todo, pero eso pasa. Puede ser también que el Mercedes, cuando tiene aire sucio, por muchas vueltas consecutivas tenga algunas dificultades. ¿Usted cree que hubo algo adicional que ahí condicionó a No, George? eso es más de cómo sacan la energía y todo. Y acuérdate que el McLaren tiene el mismo motor, entonces no es tan fácil de pasar. Sí. Eh, Ahora, el McLaren, hablando de McLaren, Piastri, ya comentamos que pudo aguantar muy bien a Russell. ¿Usted cree que sin el safety car Piastri se ganaba la carrera? Antonelli estaba muy rápido, Antonelli le hubiera salido, cuando paró George, si paraban a Antonelli la siguiente vuelta, George se quedaba adelante. Si Antonelli se hubiera quedado 3, 4, 5 vueltas afuera con el ritmo que venía, de pronto Antonelli alcanza a salirles adelante. No sé si hubiera reventado las llantas, pero estuvo muy de buenas y, a ver, se las pusieron en bandeja de plata. Y Hmm. esto, y esto. Pero esas son las carreras, eso uno no lo puede controlar. Ahora es el momento de George aprovechar que tiene este break hasta Miami, de gastar tiempo con los ingenieros y solidificar todo y entender qué pasó, qué ha pasado, qué han hecho, qué no han hecho. Y muchos los equipos van a tener tiempo de decir, ok, ya hicimos 3 carreras, ya entendemos los sistemas, ya estamos mirando bien cómo funciona todo. Ahora sí, claramente tenemos información real en carrera, no cuidando, no, como dicen, sandbagging, nada de nada, sino la velocidad real del carro. Y ya se pueden empezar a trabajar en cosas nuevas, en aerodinámica, en setups, en cosas. Y yo creo que Miami va a mezclar un poquito la grilla. Sí, a ver, vimos que el McLaren pinta muy competitivo, va a empezar a ser muy competitivo, que eso va a ser interesante. Si tú miras, una de las cosas buenas del McLaren es que el McLaren, que lo habíamos dicho desde el principio de año, McLaren es muy buena en evolución. Y esta dicha de Mercedes de pronto no dura tanto tiempo, porque si Mercedes empieza a traer cosas nuevas y no funcionan tan bien como las cosas de McLaren, McLaren termina siendo el equipo favorito otra vez. Entonces, siendo un reglamento nuevo, los pasos al principio, los steps que van a hacer los equipos son muy grandes. Y el que no los pueda hacer va a empezar a invertir las grillas un poco. El problema que hay, por ejemplo, con el Williams y con el Red Bull, que es una cuestión de peso. Y la cuestión de peso, sí, eso es penalidad automática. Hmm. No se soluciona tan rápido. Ahora, lo que usted dice, Juan, de McLaren, ¿usted cree que McLaren puede estar en una posición? Porque, claro, todos veíamos a Ferrari como el candidato a pelearla a los Mercedes. ¿Usted cree que el McLaren ya está en un momento después de esta carrera de que está parejo con Ferrari o falta ver? Falta ver, a ver, Suzuka es una pista peculiar en el sentido que todo, la parte de una chicana, todo es velocidad media y alta, ¿sí me entiendes? Es mucho de aerodinámica, quiere decir que aerodinámicamente el McLaren está muy fuerte. Falta ver cuando vamos a pistas otra vez en Miami, se va a ver qué pasa realmente mecánicamente, dónde están ellos, dónde está el McLaren. Porque acuérdate que McLaren hace sus propias suspensiones, su propia caja de cambio, sus propias cosas. A diferencia de los otros equipos de Mercedes que tienen la caja de Mercedes y la suspensión de Mercedes. Y ahí es donde la parte mecánica que usted comenta, que recuerdo que tuvimos esa discusión en el podcast el año pasado, qué tan bueno es un equipo en la parte aerodinámica y qué tan bueno puede ser en la parte mecánica, que en esas pistas puede pesar más lo otro.
Claro, acuérdate de la ventaja de McLaren es que McLaren crean su geometría delantera y trasera en lo que ellos creen. Cuando tú diseñas un carro con la suspensión de Mercedes, tú tienes que entender cuál es la teoría de Mercedes para sacarle lo máximo a suspensión y eso no nunca vas a entenderlo porque cada equipo y cada grupo de ingenieros tiene su teoría de cómo cuadrar los carros. Mm. Y muchas veces la gente piensa, no, pero es que todo el mundo lo hace así y nadie lo hace igual a nadie. Entonces las teorías siempre son muy diferentes y ya, entonces eso hay que verse. Em, pero estuvo chévere, a mí me gustó la carrera. Eh, Obviamente la gente todavía se está quejando de la parte de clasificación, pero realmente hay una manera fácil de solucionar la clasificación y es quitarle potencia a los carros. Y esto es, a ver, tú tienes 350 kilovatios de potencia y te duran 11 segundos en las rectas, más o menos. La carga entera se descarga en 11 segundos. Ahora, si lo bajas a 200, por ejemplo, te van a durar, mejor dicho, 20 y pico segundos. Eso quiere decir que ya al final vas a hacer el 90% de la recta con velocidad, pero ya no vas a andar tan rápido porque le estás quitando 20% de la potencia del carro. Entonces, el final lo chistoso es que a la velocidad que están llegando al final de las rectas después del coast para frenar, es probablemente cerca de la velocidad que llegarían sin levantar. Entonces, es unas por otras, ¿sí me entiendes? Sí, el carro se siente que sigue acelerando, pero va más despacio. Pero para clasificación podría ser una alternativa. ¿No lo cree? Ya falta ¿Y ver qué cambia? cómo. Dime qué cambia. O sea, tú me vas a decir que es mejor manejar un carro que recarga más energía, pero es mucho más rápido, acelera mucho más Yo rápido y de hace todo más manejar no le rápido. puedo decir, porque manejar No, usted es el no, piloto. pero claro, pero a mí Le tú me digo dices que, espectadora. pero espectadora, Pues poder ver ¿qué la te onboard cambia? de la clasificación sin necesidad de ver esa pérdida de velocidad, esa pérdida en las rectas. Lo que a Y uno yo, le gusta de ver la clasificación en diferentes circuitos que uno siente que los pilotos están empujando al límite. A ver, esto es una posición muy y subjetiva. yo, claro, Valentina como espectadora, no lo estoy hablando desde claro, la perspectiva de piloto. pero es que donde están recargando, aparte, por ejemplo, en Suzuka, aparte de dos frenadas, el resto del circuito era normal. Es que hay que decirlo, Suzuka no era el mejor circuito, al igual que Australia, para estas regulaciones, Pero, ¿no? claro, También. a mí me da risa porque los pilotos están diciendo es que 130R ya no es lo que era antes. Pero es que 130R no ha sido lo que era hace 20 años tampoco. Claro, pero la idea tampoco es Porque empeorarlo más. ¿No cree, no, Juan? no porque no lo, a ver, yo entiendo lo que están diciendo, pero, o sea, tú ahorita pasabas en 130R a 320 y se empezaba y perdías velocidad hasta la siguiente frenada. Ahora vas de la otra manera vas a pasar a 300, pero vas a llegar de vainas, vas a llegar a 300 o 315 porque tienen mucha menos potencia. Y entonces ya viene un problema que la gente que tiene buenos paquetes aerodinámicos les va a tocar quitar el alerón para volver el carro más eficiente. Porque y eso va a invertir, va a mover la grilla, porque volvemos a lo mismo, cuando tú sabes que va a tener X número de potencia, tú sabes que puedes cargar X número de drag, la resistencia al viento. Si tú le quitas potencia, la resistencia al viento tiene que bajar porque si no el carro se vuelve súper ineficiente. Entonces, a ver, va a ser una cosa de perspectiva más que mejor para los pilotos. La gente se va a parar a ver en el televisor a ver si al final de la recta el carro sigue acelerando, manteniendo la velocidad. Pues la Y gente ya, sí lo ve y porque es el onboard, que no los mostraron a propósito este fin de semana en la claro, 130R. no, sí mostraron, clasificación lo mostraron. Pero cuando subían la vuelta de Kimi había varias partes que quitaban el onboard, ¿no? No era como antes que uno veía toda la vuelta en onboard. Aunque ellos Sí, dijeron que tuvieron algunos problemas técnicos, fue lo que dijo la Fórmula 1. Con el sí, onboard de Kimi, por ejemplo, que lo subieron. sí, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que para mí la parte de recuperar energía no es tan dramático como la gente lo está diciendo. A mí no me parece tan dramático porque
cuando el carro puede llegar a 350 kilómetros a mitad de recta, la aceleración que tienen ahora, el gusto de la aceleración de ese carro en todas partes en este momento es ridículo. Entonces, lo que no Ahora, entienden los pilotos y no ven los pilotos es, ok, les vamos a dar gusto, vamos a quitar potencia. Vamos a quitar potencia y lo vamos a hacer por circuito. Ok, este tiene una recta de 25 segundos, entonces vamos a estar seguros que los 25 segundos puedan andar a fondo. Entonces, en vez de tener 350 kilovatios, vamos a tener 150. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Por un lado, la prensa va a decir, mucho mejor, porque los carros ya no recargan energía en la recta. Y los pilotos todos se van a poner a llorar porque la vaina no anda un carajo. Ahora, los pilotos, como para usar su lenguaje, por decir así, los pilotos ya están llorando, si se le puede decir de esa forma, o yo lo llamaría de otra manera, yo diría, los pilotos ya se están quejando, digamos, con las Sí. circunstancias actuales. Y particularmente tenemos que hablar, por supuesto, de la polémica del fin de semana, si se le puede llamar así, y es el accidente de Burman, que se produce al final en unas circunstancias que los pilotos habían advertido desde antes, y era que se Y podían producir grandes diferenciales de velocidad en la recta, que fue lo que pasó pues en ese momento, y se termina produciendo ese accidente. Muchos lo criticaron este fin de semana, y no lo hablo solamente desde la perspectiva de aficionados, periodistas, sino que los pilotos también lo dijeron. Carlos Sainz lo dijo, Max Verstappen, todos hablaron de lo peligroso que podía llegar a hacer esto, Juan. ¿Usted cómo vio ese incidente de Burman que se produce justamente en estas condiciones, y cómo la Fórmula 1 puede prevenir que se presente esto? ay, a ver, este tipo de accidentes ha pasado con el DRS. Bottas se estrelló ¿fue Bottas o te acuerdas que estrellaron en Imola? Que venía así con mucha más velocidad alguien con el DRS abierto y lo taparon y se estrellaron. Sí. Que fue Russell y Bottas. Russell con botas en Imola 2021. Sí, de hecho acá estaba viendo el Exacto, onboard porque usted me lo mandó por exactamente. Y Twitter, la por diferencia Instagram de fue. velocidad, y si ves la diferencia de velocidad uno contra el otro, es muy grande. Sebastián le pasó lo mismo en F3 hace 2 años en Austria, que el otro defendió cuando ya Sebastián se estaba moviendo y Sebastián terminó metido en el pasto y, perdón el lenguaje. Desde que ahí Entonces, aclaramos, minuto 12:45 de la tarde en Colombia, por favor, poner un pi. em, a ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que todo esto se puede solucionar. Y cuando se solucione todo esto, entonces se van a empezar a quejar que las carreras son muy aburridoras. ¿Cuál es la solución? Usted me La comentaba que había solución, una. sí, la solución es muy fácil. Tú limitas cuánto pueden, en sitios donde normalmente no hay sobrepasos, tú limitas cuánto pueden descargar toda la gente y máximo de energía en esos pedazos de rectas. Entonces tú sales a la recta, usas la energía y haces el boost como hace todo el mundo y es una recta normal y como viene una recta larga, lo limitan corto para que sigan el siguiente pedazo de la recta sin energía porque venía la recta larga. Entonces, lo que haces es que te garantizas que la recta larga todo el mundo tenga 100% de batería y todo el mundo descargue 100% de la batería en la recta igual y nadie pase a nadie. Ahora, Juan, si usted Y se dice, va a claro, volver, y se va a volver como un tren de DRS que pasaba antes, que salen todas a la recta, todos abren alerón y nadie pasa a nadie. ahora, Juan, Entonces, o sea, si la solución, y lo pregunto, pues obviamente respetuosamente, si la solución para arreglar este problema, que acá lo comento, los pilotos lo han dicho y se han quejado de que es un problema de seguridad también, y distintos ¿sabes medios por qué los especializados, The pilotos? Race, Autosport, dicen que es un problema de seguridad, o usted no cree que es un problema de seguridad? Es un problema de seguridad, sí, pero entonces cuando Hamilton se estrelló con Rosberg en Barcelona, ¿te acuerdas que estaba recargando la energía
y se estrellaron los dos Mercedes peleando el campeonato el año que Rosberg salió campeón. Sí, 2016, que quedó Max liderando después de la curva. Exactamente. Entonces ahí también debería haber sido un problema de seguridad. Sí, pero a Pero ver, ¿por qué no? Y era igual. La aceleración con la velocidad que venía uno y el pero otro. cuando estamos hablando del 50-50 en la distribución de energía, el diferencial de velocidad tocaría verificarlo. Si el diferencial de velocidad fue 50 kilómetros por hora, como fue el caso, bueno, 46 exactamente creo que fue el de Franco y el Claro, de Berman. pero la pregunta es, ¿Franco tuvo algún problema? Porque Que yo había sé, gente, por allá ahí yo Komatsu le... dijo que no había hecho nada mal Franco, por ejemplo. No, 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 pero es que hacer Franco no hizo mal... nada malo, No, 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 a yo no mi estoy modo de diciendo ver. que hizo algo malo. Yo no estoy diciendo que hizo algo No, malo, no, no, pero claro. si no hizo el deployment completo de energía el carro, entonces va a andar más despacio de lo que anduvo la vuelta anterior. Y lo normal que hizo Franco y cualquier piloto haría era tapar. Hmm. O sea, ¿usted cree que de Eso. pronto ahí también puede haber un problema con el carro de Franco? Que haya hecho que fuera un Pues poquito más yo, lento. yo no sé, pero nunca, a ver, o de pronto eso, o de pronto Berman decidió usar toda la energía para pasar, a tratar de pasar a Franco ahí, y está bien, ¿sí me entiendes? Que, o sea, te hago una pregunta, ¿cuánta velocidad está bien? O sea, digamos que 45 o 50 kilómetros por hora de diferencia es mucho. ¿Cuánto es seguro? Cuando tenías 30 kilómetros con el DRS antes. Entonces, dime qué número es seguro y Eso lo qué tiene que número no es determinar seguro. la FIA, los pilotos y las personas que están detrás de esas regulaciones. Eso no lo determinamos los aficionados. Exactamente, eso viene exactamente. Lo que a mí, lo que toca tener cuidado, en mi opinión, es que los pilotos están pidiendo cambio de regulaciones, que sea de una manera, que sea de otra manera, y parte de la seguridad es una buena herramienta para forzar a la FIA a cambiar las regulaciones, pero yo no estoy 100% seguro que cuando hagan los cambios los pilotos van a quedar contentos con eso. ¿Sí me entiendes? Eh, la realidad de esto es que tú no puedes cambiar el motor de combustión en este momento. Claro, porque El es motor, cambiar todo el reglamento, es cambiar no, todo. pero no es reglamento. Digamos que cambien el reglamento. Ya tienen un motor hecho para los próximos 4 años. Exacto, a eso me refiero. Entonces, No se puede. cambiar el sistema eléctrico es mucho más fácil que cambiar el motor de gasolina. El motor de gasolina hay que rediseñar un motor completo. Entonces, la única manera de cambiar la manera de la velocidad del carro es quitándole potencia al carro. Y, y lo que te digo, listo, digamos que lo que pasó con Berman, sí hay riesgo de accidentes, cosas por seguridad, lo tienen que mirar para que no hayan tantos sobrepasos. Ok, digamos, digámosle ok a esto. Pero ¿a qué va a llevar todo esto? A que todo el mundo termine con mucho más energía en las rectas y como la energía va a durar toda la recta y todo el mundo puede usar el boost en todas las rectas, nadie va a pasar a nadie. Ahora, Y Juan, entonces, sí. en 3 meses lo que vas a terminar oyendo es diciendo que las carreras son muy aburridoras porque nadie pasa a nadie. Eso es lo que, eso es lo que toca tener cuidado por un lado, realmente. Es que la manera, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo entiendo la manera, el fan de Fórmula 1 lo entiendo y el piloto de Fórmula 1 lo entiendo porque yo estuve en esa situación y yo era de los que más me quejaba de las cosas. ¿Sí me entiendes? Yo siempre fui muy abierto a decir las cosas que no me gustaban, como están haciendo los pilotos hoy en día. La diferencia es que yo fui a correr NASCAR y fui a correr Indy y entendí que uno es parte del show. Esto es un deporte, pero también es un show y tiene que ser entretenido para la gente y uno tiene que respetarlo. Y ahí es donde yo estoy en desacuerdo por la experiencia mía. ¿Sí me entiendes? Mi experiencia digamos que no sea la parte competitiva de que no me gusta, sí me gusta, eh, es lo que hay. ¿Sí entiende? A mí, por un lado, tú ves las cosas, la gente quejándose que no, que están recargando. Es que las otras categorías no pasa eso. Mira una carrera de WEC. Todos están cargando baterías todo el tiempo.
todo el mundo está escondiendo velocidad para manejar, para lo del balance of performance, para lo del BOP, ¿cómo se diga BOP en español? No, no tengo, no sé cómo traducirlo, pero BOP espérese, se lo busco acá en es el un computador. balance de desarrollo de cada carro y básicamente todas las fábricas, la organización coge y mira el potencial de cada carro y en base al potencial de cada carro le ponen peso, le quitan potencia y lo Mm, manipulan. Entonces muchas veces las fábricas forzan a los pilotos a no poder andar a velocidades full. Y yo estaba hablando con alguien esta semana que trabajó mucho en carreras esas de lo que está haciendo Max y eso, y me decía, es que el tiempo con el que clasificó el carro de Max en Nürburgring, a nosotros nos hubieran matado la fábrica, porque como es tan importante cuidar el balance para que los carros sean más rápidos en las carreras, no mostrar full velocidad. Max lo hizo ahora en un campeonato normal y como es el final de la vida de este carro, porque ya viene un GT3 nuevo de Mercedes, de pronto no le importa, pero en todas las carreras tienen su bonito y su feo. mm. ¿Sí me entiendes? A nosotros, yo te digo la verdad, yo cuando corría en las carreras de duración en Estados Unidos, en todos los tests y todo, el target, la meta era nosotros estar a 3 décimas del carro más rápido. Y nos iban actualizando en la pantalla qué carro era la vuelta más rápida y nosotros sabíamos que teníamos que andar a 3 décimas de eso y no a 3 décimas de eso levantando el acelerador, porque si tú levantas el acelerador ellos pueden mirar los datos y se dan cuenta. Entonces es aprender a andar rápido pero despacio. Lo que hace un poco Mercedes, lo que hacía Mercedes en el famoso Sí, el sandbagging, que le sandbagging, llaman. claro, Exacto. pero a mí me da risa porque le toca a uno hacerlo todo el año. Todas las prácticas, clasificaciones, hasta en carreras, tú cuando vas ganando, tú tienes que ganar por un segundo solamente. Tú no puedes salir y hacer la vuelta más rápida de la carrera por medio segundo porque va a la siguiente carrera y te ponen un jurgo de peso en el carro y andas súper despacio. Mm, Entonces, es un juego que mucha gente y Max y muchos pilotos no han vivido porque en Fórmula Uno no hacen eso. Lo hacen en test, pero no lo hacen durante el año. Entonces, yo no sé. Yo lo único que digo es que tienen que tener cuidado con lo que están quejando porque con todos los cambios y todos los carros, yo creo que tienen una parte muy divertida de manejar en este momento y tienen una parte no tan emocionante de manejar. mm. Y yo entiendo la parte de la recarga cuando uno está clasificando es de locos. Eso lo pueden arreglar para el próximo año bastante fácil. Este año no lo pueden arreglar. Para el próximo año es muy fácil porque puedes añadirle 15 kilos más al reglamento del carro y añadirle 15 kilos de baterías. ¿Sí me entiendes? Puedes poner 15, 20 kilos de batería extra y ya. ¿Sí me entiendes? El momento que Sí. le añades 15, 20 kilos de batería, tienes batería y tienes la potencia y tienes todo. Pero para este año hay que llegar a un compromiso donde los pilotos, y ni que era los pilotos, los fans estén tranquilos con lo que están viendo, con lo que dices tú con Mm. los onboards, que no sé qué, ¿sí me entiendes? Ah, tú lo ves, por ejemplo, y dices, no, es que mira, es que llegaron en China, en China al final de la recta llegaban a 325 porque venían desacelerando. Sí, pero es que en la mitad de la recta iban a 350. Pero a mucho Ah, aficionado ese dato claro, le va y le viene. claro, pero para el piloto, como acelera el carro para llegar a 350 es brutal. Bueno, Ahora vas pero a por llegar a ejemplo, pilotos 300. como Leclerc criticaron la clasificación y de hecho la radio de Leclerc, que por ejemplo está yendo bien con Ferrari, que hizo su podio, dijo que no les gusta, que no le gustaban estas clasificaciones en la Fórmula Uno, que no entendía qué tenía que hacer, que cuánto hacer, se quejó del lift, bueno, se quejó de muchas cosas en su radio. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es diferente y las cosas diferentes no siempre son chéveres. Y yo creo que eso es el problema más grande, que es el approach nuevo de la Fórmula Uno en el que atrae las fábricas, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que, aparte de los fans y la televisión y todo, qué hace que Fórmula Uno sea tan buena? Que tienes fábricas, ¿me entiendes? Tienes a Ferrari, tienes a Mercedes, ahora entró Audi, entró Cadillac, ¿sí me entiendes? Hay 5, son 5, ¿cierto? 4 o 5 fábricas de Sí, cinco.
Sí, de motor, 5 porque tenemos Honda, Mercedes, Ford, bueno, Red Bull Ford, Ferrari Claro, y Mercedes. y ya dije Honda, Mercedes, Ferrari, Ford Audi, y Audi. Audi, exacto, 5. exactamente. Y si tú hicieras un motor en este momento que fuera solo de gasolina y que sonara como sonara antes en la época de nosotros, que fuera un V10, de pronto a ninguno de los fabricantes les interesaría porque no es relativo a lo que venden en la calle. ¿Sí me entiendes? Esto es uno de los problemas más grandes que los carros tienen que ser relativos para las fábricas. ¿Por qué por ejemplo, por qué el Indy se volvió híbrido? Porque Chevrolet y Honda, para quedarse en Indy, dijeron que tenían que tener un carro híbrido para poder justificarlo, que era relativo a lo que ellos están haciendo. Y Que que al de final, pronto pues, sí, que se les fue que de pronto que dicen que se les fue la mano a Fórmula Uno diciendo 50-50 en energía, puede ser, eh, pero la solución, si haces 80-20 en este momento, todo lo que hagas para que dure más la batería va a ser potencia menos en el carro y va a ser segundos más lento. Entonces, ¿qué haces? Ahí viene el problema. Listo. Y probablemente yo creo que lo van a hacer. Yo creo que esa es la solución que van a sacar y van a bajar el motor eléctrico como a 200 kilovatios. Porque ahí tú le quitas, antes tenían 120 y ahora 350 y duraban 30 segundos antes es que duraban. sí, creo que sí. Exactamente. Entonces tú lo puedes bajar a 200 y vas a tener 25 segundos de batería, 23 segundos de batería. Y si tienes 23 segundos de batería, el 80-90% de las rectas vas a pasar a fondo por las curvas rápidas y todo. Probablemente la velocidad no sea tan diferente a la que están pasando ahora, pero en vez de estar perdiendo velocidad, van a estar acelerando, y eso de pronto es lo que quieren los pilotos. Yo no sé. Eh, Cuando lo manejen van a decir: "Uy". Entonces, ¿usted cree Y que les va a pasar, be careful what you wish because you just might get it? Tenga exacto, cuidado con lo que exacto. pide porque lo obtiene. Porque de pronto se lo dan, y cuando se lo den, ya no se pueden quejar. Mm, ¿Qué van a decir? Si a ti te dan un motor, con el paquete que hay y el compromiso es que tengas menos potencia, pero ya vas a tener, y al fan no le va a cambiar nada. Al fan, lo que dices tú, el que está viendo en televisión, lo que va a ver es que ya el carro ya no hace super clipping ni nada, ni ya no recargan las rectas, que, que hasta cierto punto para Fórmula Uno no es ideal que estén haciendo eso. Deberían haber inventado un mejor sistema de recarga de baterías para que no pasara eso. mm, Pero es lo que, volvemos a lo mismo, es lo es que lo que hay. hay. Pero cuando manejen el carro de la otra manera van a decir: ¿y entonces?". Mm. Yo creo que ahí, y la pregunta que le quería hacer, Juan, es, claro, la Fórmula 1 está entre esa encrucijada, por decirlo así, de bueno, los pilotos se quejan, los aficionados se quejan, tenemos este reglamento que ya no lo podemos cambiar, ya lo tenemos por 4 años, podemos hacer ajustes, pero no lo podemos cambiar porque al final lo trajimos y hubo fábricas como Audi que llegaron literalmente por ese reglamento. Pero a mí sí me genera curiosidad si un reglamento que plantearon para que sea más seguro, para que la gente lo disfrute más, hay que cambiarlo. ¿No hubo errores de base a la hora de formular este reglamento? Yo creo que lo que faltó fue más información a los pilotos, porque donde los pilotos supieran realmente cómo iba a ser las cosas, que algunos sabían, y la Fórmula Uno hubiera hablado con ellos anteriormente y hubieran sido más claros de cómo iba a funcionar todo, yo creo que hubiera sido más fácil. El problema es que es cuando los pilotos empiezan a decir que esto es un desastre, entonces, ¿qué va a decir el reportero? Esto es un desastre, los pilotos se quejan. Entonces, ¿qué va a ver el fan? El fan va a ver algo que dicen que los pilotos dicen que esto es un desastre, que esto es horrible, que esto no funciona. ¿Y qué hace? Que la gente entonces, cuando ve la desaceleración de los carros, como dices tú misma lo dices, es que esto me parece terrible, esto no es chévere. A mí, la parte del coast que están haciendo,
no creo, yo entiendo que de pronto dentro del carro no se siente tan chévere, pero el 90% de las curvas siguen siendo iguales, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé, es Pero complicado. las curvas de alta velocidad se van a ver afectadas. Por ejemplo, no sé cómo va a ser en Silverstone, por ejemplo, Cops. O Silverstone, no, el problema es que no es Cops. El problema es son que tú todas. sales tú sales de Maggots, la, Beckett. tú sales antes de Cops, y Cops es a fondo, y Maggots y Beckett es casi todo a fondo, y tienes otra recta igual de larga. O Ahí sea, la gestión de energía va a ser ahí la gestión de energía va a ser más bien no vayan. literal, por eso digo, Claro, pero entonces, ¿ahí qué haces? ¿Sí me entiendes? ¿Ahí qué haces? Ahí la única manera de solucionar esto es reducir la energía a 100 kilovatios. y los carros pierden potencia, que es lo que ya hemos hablado y lo que todos han dicho. Exactamente. Y entonces va a haber problema, que entonces que los pilotos van a empezar a decir, es que la FIA se equivocó porque ahora los carros no andan nada, que estamos corriendo Fórmula 1 o Fórmula 2. ¿Cuál cuidado? Pero, Eh, es que eso es lo que hay, pero pero te digo, sí se equivocó en cierta forma, o le faltó a tal vez mí, pensar. a mí no me parece que se equivocó, porque es lo que las fábricas querían. ¿Qué se equivocó? Se equivocó, a ver, si los pilotos hubieran apoyado esto desde el principio, nadie estaría diciendo que estos se equivocaron. Pero los pilotos no la apoyaron desde el principio, por ejemplo. Muchos como Max en 2023 ya estaban rechazándolo cuando se confirmó la Exactamente. llegada del Entonces yo te hago una reglamento. pregunta. ¿Qué pasa si tú juegas fútbol, tú eres jugador de fútbol y te quejas así? Te vas y te quejas de la FIFA así. ¿Tú ¿Casos se puedes han hacerlo? visto? Claro, ¿Y, co- casos se y han. no dice nada? Es que el fútbol es un deporte totalmente diferente en términos de, o sea, sigue siendo por supuesto muy político, pero es muy distinto a la Fórmula 1, diría yo. A ver, en su momento mucha gente se quejó, los aficionados del VAR, por ejemplo, se quejaron, pero bueno, el VAR también traía muchas cosas buenas y al final hoy hay gente que lo acepta y que no lo acepta, pero la gente sigue viendo fútbol. Pero estamos hablando de un VAR que es, no sé, el ojo de halcón en tenis, ¿no? Es una circunstancia totalmente distinta. Creo que tal vez la comparación, si se puede hacer con fútbol, es por ejemplo lo que hacen de la Kings League en España con diferentes reglas, partidos más cortos, que hay tiene cierta comunidad que le gusta, pero hay mucha gente que le gusta el fútbol y no ve la Kings League, que fue lo que creó Piqué, el ex esposo de Shakira. Sí, no sé, es por dar un ejemplo, es más por cómo manejan las organizaciones. Si tú vas al fútbol americano, por ejemplo, tú te llegas a quejar así, a hablar mal de la organización, y te suspenden. En NASCAR pasa lo mismo. Pero en fútbol americano, bueno, también, o sea, mi experiencia estudiando mi maestría en International Sports Politics, yo ándomelas aquí de ñoña, por ejemplo, muchas organizaciones en Estados Unidos, el tema de los sindicatos tienen mucha más voz y, por ejemplo, varios jugadores han hecho que cambien cosas por hablar, justamente. Por ejemplo, en la NBA tienen una libertad para hablar impresionante Sí, bueno, y no reciben sanciones por hablar. De hecho, al contrario, obligaron en su momento cuando fue el movimiento de Black Lives Matter, esto no tiene que ver con reglamento ni nada, esto tiene que ver con un tema social que es totalmente distinto, pero obligaron a la NBA a tomar acción justamente los jugadores que estaban demandando cierta acción por parte de la NBA. bueno, sí, a mí, ¿sabes qué es lo que pasa? De la manera que yo lo veo es, digamos que a la gente no le gusta lo que hay ahorita y no es ideal, digamos que no es ideal. ¿A qué va a llevar esto? ¿A que menos gente vea Fórmula 1? Que ya está pasando en algunos lados, aunque eso es subjetivo, ¿no? Porque obviamente en Italia Sí, sí, crecen las pero audiencias. claro, claro, pero digamos que sí, que si tú, yo voy a dar un ejemplo random. Esto no es real, esto es un ejemplo X. El ejemplo X, Aclaración. aclaración, el ejemplo X es que dijeron que en España, por ejemplo, Dazón, o no sé, Dazón es que pasa Sí, la son Fórmula Fórmula 1. 1, sí, 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 Bueno, son en España. y que mucha menos gente está viendo Fórmula 1 ahorita. Sí.
Yo creo que mucha gente menos está viendo Fórmula Uno porque Fernando va muy mal, pero porque el Aston Martin va muy mal. Pero digamos que sea por los nuevos reglamentos. Si tú eres un piloto español X en Fórmula Uno y tienes patrocinadores españoles, cuando tú vayas a renegociar el contrato para el próximo año, te van a pagar menos plata, porque ya Fórmula Uno no es tan relevante. Y cuando los pilotos vayan a renegociar un contrato de manejar, les van a pagar menos plata, porque ya no es tan relevante, porque el mercado va a cambiar. Ahorita el auge de Fórmula Uno es muy grande, entonces yo creo que toca tener cuidado y hasta cierto punto entender que las reglas no son ideales, pero quejarse de las reglas todas las semanas no va a llevar a nada. Lo único que va a llevar es que haya menos audiencia. ¿Me entiendes? Las reglas tuvieron problemas en la primera carrera, en la segunda carrera, en la tercera carrera y van a tener problemas de aquí hasta final de año. Entonces, en algún momento los pilotos y la FIA va a cambiar y van a probar cosas y todo, pero no va a ser ideal. Entonces, para mí en algún momento los pilotos tienen que decir, ¿sabe qué? Venga, dejemos de hacernos daño nosotros y apoyemos esto un poco. Sabemos que no es ideal, pero si nosotros seguimos hablando mal del deporte nuestro, no nos va a llevar a nada. Es que eso es el problema. Si tú trabajas, digamos que tú cuando tú trabajabas full tiempo para la W Sí, y tú empiezas a hablar mal de la W, ¿qué te pasa? me echan. Gracias. ¿Y No por puedo qué te hablar mal echan? de la Pero organización para la que trabajo, claro. exactamente. Entonces, hasta cierto punto, esto es lo que está pasando y esto es lo que yo, a ver, yo entiendo los pilotos, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo, eso que los carros estén haciendo coast en muchas partes es terrible, pero también hay cosas buenas que nadie está hablando de las cosas buenas. ¿Sí me entiendes? Los carros son más livianos, son más ágiles, los carros pueden seguir más cercas, hay más sobrepasos, hay más acción, hay mejores cosas también que por la negatividad de los pilotos y de la prensa no se está viendo. Y entonces, en algún punto, los pilotos se tienen que unir y decir, oiga, o alguien tiene que decirles, oigan, esto hay que mejorarlo. Porque cuando tú pierdas a un fan y mejor, si tú pierdes a un fan nuevo y el próximo año cambias las reglas, ya ese fan se desconectó de Fórmula Uno y no va a volver a ver. Ya el carro puede ser perfecto, puede andar perfecto, pero ese fan ya de pronto no vuelve a ver Fórmula Uno. Ahora, yo creo que el problema de las nuevas regulaciones es más con los fans de antes. Yo creo que en realidad, o por lo menos mi impresión ha sido que el rechazo ha sido más de la gente que lleva viendo Fórmula Uno toda la vida que de la gente que de pronto apenas se está sumando, porque al final si uno apenas se acabó de sumar a la categoría, uno llega este año, pues lo que conoce de Fórmula 1 es esto, pero la Claro, mayoría, pero tú el estás, mayor tú estás rechazo viendo, llega del fan de toda la vida. pero tú estás viendo algo que todo el mundo le está haciendo un fo. Tú estás viendo algo que la gente se está quejando. ¿Sí me entiendes? Eso para mí es parte del problema, que todo el mundo está feliz rajando y están ganando views y haciendo cosas rajando a Fórmula Uno y nadie está viendo las consecuencias a largo término. Que eso es donde yo aprendí en Estados Unidos que uno tiene que, así no le guste, uno tiene que proteger lo que tiene, porque no va a cambiar. Eso es como cuando en NASCAR salió el COT, ¿te acuerdas? El carro ese que tenía alerón atrás. Sí, no Bueno, me acuerdo. yo empecé en NASCAR con el carro, el modelo anterior, que era el NASCAR tradicional de toda la vida, y sacaron un carro que era mucho más seguro, que eran los que yo corría, es como cuando yo corrí el carro de Target, que era así Sí, como todo cuadrado grande, que todos se parecían. Esos carros eran horribles. Y NASCAR nos cogió a todos en un cuarto y nos dijo, sabemos que tenemos problemas, sabemos que el carro es una ñoña, pero necesitamos que ustedes apoyen esto porque de esto vivimos todos. Y ahí es donde yo
donde yo digo que los pilotos están equivocando. Es muy lógico quejarse, yo entiendo que no es ideal, pero en algún momento, si la FIA ajusta cosas porque tienen que ajustar, yo estoy de acuerdo que lo que pasó con Colapinto, la diferencia de velocidad es muy grande, pero tienen que llegar a un número que haya un número que se pueda sobrepasar. ¿Sí me entiendes? Digamos que, ok, le damos entre 2 y 4 segundos de descarga, no entre 2 y 8, o cosas así para que haya un poquito de margen de pasar, pero que no sea tan descarado. Y eso se va a mejorar y todo. Pero cuando hagan estos cambios las FIAs y, y se mejoren todos estos problemas, los pilotos tienen que apoyar lo que tienen, en mi opinión, porque la prensa se alimenta de lo que dicen los pilotos. Entonces, no sé, a mí, yo por eso he estado, yo he visto la parte de que ellos se quejan, como tú te quejas y mucha gente se queja, y yo estoy de acuerdo, pero como yo he manejado carros que hacen eso antes, yo entiendo de dónde viene eso, no me sorprende, y en otras categorías que lo hacen, nadie se queja. ¿Sí me entiendes? Tú vas y corres WEC y el carro en WEC hace lo mismo, tiene su híbrido y el híbrido es horrible porque el híbrido solo entra como a 160 o 180 kilómetros por hora, entonces los carros no aceleran nada pero dime quién se queja. Sí, ahora yo Nadie se creo que queja, el objetivo de Fórmula Uno no es ser como las otras categorías, ¿no? O claro, y no lo ser es. Fórmula diferente. Uno ¿me entiendes? La velocidad en Fórmula Uno todavía es ridícula y la aceleración de los carros ahora es ridícula. Mira que nadie se esperaba que pudieran seguir más cerca de lo que seguían antes y lo pueden hacer. Sí, eso Nadie sí se es verdad. espera. La cantidad de sobrepasos que hay ahorita es mucho mayor, las carreras son más interesantes. Eh, Dicen, no, porque es que ahora porque tengo el botoncito de Mario Kart para pasar y antes no lo tenía con el alerón, lo tenía igual. ¿Sí me entiendes? Es una cosa visual y mental de la gente más que cualquier otra cosa, en mi opinión. Pero De cualquier forma, la FIA dijo que van a evaluar, en particular por el incidente de Berman, que al final yo claro, decía en mi video, lo de que si entretiene o no entretiene, eso la gente puede debatir todo lo que quiera. Algo que sí no se puede debatir es la seguridad, por supuesto. Y lo que van a revisar o lo que dicen ellos es que van a revisar qué ajustes pueden hacer. No dicen que los vayan a hacer, pero dicen que van a aprovechar abril para tener una serie de reuniones y ver qué ajustes pueden hacer para mejorar la situación. y la situación de descarga y todo en clasificación, de pronto para la carrera dejan la potencia full y para clasificación la bajan para que no haya tanto descarga, pero entonces cuando ajusten, a lo que al punto mío es, cuando hagan el ajuste, no se pueden venir a quejar que ya los carros no andan. Uno no puede llorar por A y por B. ¿Sí me entiendes? A ver, y estoy de acuerdo. A ver, ¿sí me entiendes? Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto de que no es ideal el reglamento en el sentido que es muy diferente a lo que había. Pero como dijiste tú, la gente desde el 2023 sabía que iba a ser así. Entonces, ¿cuál es el problema? Si a ti te dicen, es que tú estás estudiando en alemán, pero es que en 3 años, de aquí a 3 años las clases van a ser en francés, y tú no te preparas, llegas a la primera clase en francés y no sabes francés, ¿te vas a quejar? Te advirtieron que era así. Es que, eh, eh, y todo el mundo hizo simulador y todo el mundo hizo todo el mundo sabía exactamente a qué venían, pero Ahora, muchos lo sabían y ya teniéndolo en persona como Max Verstappen, que lo dijo en ese entonces que lo rechazaba, pero que bueno, ya empezando este año lo ha manifestado, por supuesto, aún más. Y en una entrevista, no sé si la escuchó con Jenny Gao, Jenny de la mm, BBC, eh, no hizo la la oí, pero entrevista. yo la sigo a ella y dijo que hizo una entrevista larguísima con Max, que buenísima. Sí, 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 hizo una entrevista con Max y
ahí Max habla un poco de lo que le está pasando con estas nuevas regulaciones y lo hace de una manera diferente al rechazo, digamos, como lo escuchamos muchas veces en las declaraciones en el corralito. Lo decía de una manera pues muy calmada, si se puede decir, y hablaba mucho de cómo se estaba desenamorando, que por supuesto que él ama correr y él sigue intentando y sigue tratando de que le gusten, pero que poco a poco se está desenamorando de lo que es la Fórmula 1 y lo que él dice es que al final los millones, la cantidad de plata que se pueda estar ganando en Fórmula 1, que para él lo que él empieza a pensar es, bueno, verdaderamente si no estoy amando esto, se justifica dejar de pasar tiempo con mi familia, dejar de hacer otras cosas que también me emocionan. Y por supuesto que ahí allá han habido periodistas que han filtrado que Max estaría considerando el retiro después de esta temporada, que lo hacen desde Países Pues, Bajos, Eric Van Haren, pero en la entrevista se le escucha verdaderamente desencantado con esta Fórmula 1 y con el debate que él dice, si no me gusta lo que hago, pues ¿qué estoy haciendo acá? pues, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo me fui. A mí fue Que un a usted le problema pasó por otros interno. motivos. Sí, otros motivos, pero fue el final fue lo mismo. Yo tenía opciones de estar en otros equipos, pero en los equipos que iba a estar no iba a estar ganando y para estar en la posición que está Max ahorita, pues es que donde él estuviera ganando carreras, a él no le importaría el reglamento. El problema es que él sabe que en la posición que está ahorita no es ideal. Yo lo veo más a él en un Mercedes el próximo año que retirado, personalmente. Eso es un debate interesante y que ya lo hemos adelantado de qué puede pasar. Max, eso sí, yo ahí sí creo que no se queja únicamente porque no gana. Él desde 2023 dijo que esto no le gustaba. Pero usted dice que le gustaría un poquito más si está ganando, que a ver, al final es lógico. Es que es lógico, él ahorita está haciendo unas carreras que él es más rápido que el resto de gente, pero muy lejos de los carros rápidos. Entonces, el para él ahorita una carrera es dar vueltas solo, con un carro que no es O competitivo. quedarse atrás de Gasly toda la vida, como le pasó, que no Exacto, pudo con entonces, Gasly. ante los ojos de él, oiga, exactamente, a un man que le he ganado toda la vida, ahora no tengo con qué, es muy frustrante. Entonces, parte en mi opinión, parte de la frustración de él sí son las reglas y no es lo que él quiere y entendible, pero parte de eso también es en la posición que está. Es que tú venir de ganar carreras todos los años y estar competitivo todos los años y que la gente te vea como el gran Max Verstappen, que lo es, a estar en una posición que nunca ha estado, una posición que, oiga, en un buen día llegó séptimo, quinto, sexto, séptimo. ¿Sí me entiendes? Porque realmente si los 2 McLaren, los 2 Ferraris y los 2 Mercedes terminan, él está séptimo o octavo si el si el Alpine va más rápido. Será el Pimba más rápido que lo que le ha pasado en las últimas carreras. Bueno, en China se retiró, pero tampoco podía con Gasly. Exacto, entonces, eso le tiene que aumentar también parte del desespero que tiene y es entendible, pero lo único que yo digo que toca tener cuidado es que, no siempre el pasto es más verde al otro lado, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, no sé, Max es un gran piloto, es un super piloto y todo, es un piloto y el motivo que él es tan bueno es por la pasión que le pone y las ganas que le pone. Y de pronto con el cambio de regulación, cuando tengas menos potencia, pero los carros vayan diferente y ya no recarguen tanto, de pronto cambia un poco. Pero la pregunta es si arreglan los carros y todo el mundo para de quejarse y él sigue terminando octavo, décimo todas las carreras, ¿qué tan contento va a estar? Bueno, al final es una posición por la que él ya ha estado, solo que en un momento diferente en su carrera, que era cuando no había sido campeón del mundo. Él tuvo muchos años en Red Bull en los que les tocó estar 8 décimo, que es lo que él también dice, por supuesto, en la entrevista. Solo que ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, diferente volver a estar octavo y décimo, ya habiendo Después de sido 4 veces dominar, campeón del mundo, exacto, sí. después de haber dominado es una posición Del totalmente estándar de distinta. tu vida. El estándar de tu vida es, así el carro no sea competitivo, tú tienes suficiente talento para sobreponer mucho de ese talento, de esa déficit. El problema es que el déficit de Red Bull en este momento es mucho más grande de lo que puede sobreponer Max. Y eso es muy frustrante.
Pero no sé, eso, la verdad, es todo hipotético. Ojalá se quede y ojalá que Fórmula Uno arregle las reglas. Yo creo que a largo término las reglas van a terminar para poder mantener el 50-50, van a terminar poniendo más baterías en el carro, Mm. que esa es la solución real, es poder que de pronto no tener 350, pero tener 250 o 300 kilovatios con una batería más grande para que no haya este sistema de descarga tan grande o mejorar el sistema de descarga del carro, ¿sí me entiendes? De carga, que algún sistema que cargue las baterías más rápido, porque donde puedan cargar las baterías más rápidos ayudaría un poco a la situación. Mm. Juan, de temas que queden pendientes, porque sé que usted se tiene que ir, una cosa que le quería preguntar, y fue una polémica que hubo antes del fin de semana, y le quería preguntar porque sé que usted cuando era piloto tenía problemas, se podría decir, o no, no siempre las discusiones eran tan amenas con la gente de la prensa. No sé si vio lo de Max Verstappen, que echó, bueno, prácticamente sacó a un periodista que fue el que le hizo la pregunta en Abu Dhabi, directo a la llaga, hay que decirlo, porque le preguntó tendencioso en Abu Dhabi, bueno, ¿qué habría pasado? ¿Te arrepientes del el incidente con George en Barcelona? Le preguntó justo cuando había perdido el campeonato por 2 puntos. Echó al periodista cuando lo vio por primera vez este año en Japón. Dijo, no doy la atención a medios hasta que él no se vaya. Y eso generó, por supuesto, todo un debate. Yo lo reconozco, estoy sesgada porque soy periodista y me parece terrible que saquen a alguien de su lugar de trabajo, independiente de que tengan ese Pero te hago antecedente. una pregunta, si su lugar de trabajo es la cosa privada de Red Bull o su Sí, lugar o de sea, lo trabajo que es la pasa, rueda de prensa. Es que ahí donde es ambos, diferente. porque ellos los No, invitan. claro, Y Red es Bull lo por Indy. invitó, Ahí viene el problema. Red Bull, el que se equivocó ahí fue Red Bull. pero Red Bull que iba a saber que Max iba a reaccionar así. Al Totalmente, final eso lo pero envían a todo el grupo, lo digo porque pues he estado en esa posición, eso lo sí, envían a sí, todo el grupo de periodistas de Fórmula 1 y es, tenemos esta atención en nuestro hospitality, lleguen. No es como que a ti te llega una invitación personalizada, es simplemente la atención que hay para prensa escrita ese día y se supone que es abierta al público. sí, exacto. Yo creo que siendo un periodista inglés que lo hizo en el momento inadecuado, muy prensa británica que le encanta, Dar porque directo a la llaga. darle a la llaga, echarle sal, como dicen, echarle sal a la llaga. em, yo creo que, pues, por un lado, el- lo deberían haber manejado un poquito más privado. Yo creo que Max debería haber ido donde la jefa de prensa y decir, no voy para atrás hasta que yo con este periodista no trabajo, y que lo manejara directamente la parte de prensa de Red Bull, no directamente Max. Mm. ¿Tú entiendes? No, 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 a ver, él está en todo el derecho de no atenderlo, pero lo deberían haber manejado un poquito más político. Pero creo que lo podría haber manejado más político el mismo Max, porque al final, si el equipo toma la decisión de sacarlo, Max se salva, pero el equipo queda, no quiero decir una palabra colombiana, común, pero queda mal. Zapato. El equipo, como un zapato, sí, esa expresión me gusta más que la que tenía en mi cabeza. El equipo queda como un zapato igual con el manejo que le da las cosas, pero no cree, a ver, si usted hubiese estado en la posición de Max, ¿usted lo hubiese sacado o no lo hubiera respondido como sus respuestas muchas veces a la prensa o simplemente no, no comment, a ti no te hablo, Yo, ya, sin sacarlo? yo, te doy un, O e- yo te doy un ejemplo que me pasó a mí. Me pasó en un evento el segundo año de Fórmula Uno, creo que era el segundo año, estaba en Australia, hmm, en un evento de un patrocinador y había una rueda de prensa. Y dejaron entrar a escondidas, el patrocinador dejó entrar unos comediantes a que se burlaran de mí. bueno, Y te eso, acuerdas eso ya es otro nivel. claro, y te acuerdas que hay, si tú lo buscas, que dice que Juan, un periodista molestando y que yo me voy. Eso era un evento privado de unos patrocinadores y yo me volteé del señor de Williams y le dije, ¿lo para o me voy? No, 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 no. Le dije, ¿lo para o me voy? No, 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 no. Le dije, a la tercera vez le dije, me voy. Me paré y me fui. Y a mí me llamó Frank histérico que tenía que volver al evento y le dije, no, perdón, yo soy un piloto y yo no soy un clown. A mí no me van a, yo no acepto que vaya a un evento a que se vengan a burlar de mí porque sí. Si a mí me dicen, oiga, vamos a llevar unos manes que le van a molestar, le van a mamar gallo para que sepa, el patrocinador quiere, sea parte de la vaina, acéptelo,
Si uno está preparado a lo que viene, no hay problema, pero los dejaron entrar sabiendo lo que iban a hacer, nunca me avisaron, nunca le avisaron a Williams y la persona que estaba conmigo era muy novato en esto y le dio pena con el patrocinador y no lo pararon y yo les dije, ¿lo para o me voy? Y yo me fui. Sí, obvio, por supuesto que este es un caso bien particular porque ya es un comediante, un evento, un patrocinio, o sea, que en Pero realidad, ahí sí, sí, yo lo banco a usted, Juan, siendo periodista lo claro, banco a pero de usted. la misma manera, si a ti un periodista te faltó el respeto y lo hizo la pregunta en un ¿Usted dice que momento, eso es faltarle el respeto o es más ser sí, tendencioso, no, pero pero si lo es cuando lo haces. Si lo haces antes de la carrera, tú estás preocupado. Si le dicen a Max antes de la carrera el viernes o el jueves cuando hacen la prensa, oiga, usted está preocupado lo que pasó con George ahí que perdió los puntos, lo entiendo. Pero acaba de perder el campeonato del mundo, está histérico porque acaba de perder el campeonato del mundo y viene el inglés y le hace y le clava el cuchillo de pura posta, pero mejor dicho, se lo merece completo, con todo respeto. usted hubiese hecho lo mismo. Bueno, en ese momento Max le respondió en ese momento, pero usted 3 meses después, porque hay que decirlo, eso fue en Abu Dhabi, y Max en ese momento se destiló con toda contra él sin sacarlo de la rueda de prensa. Además que 3 meses Max, después acuérdate que seguiría Max tiene ardido, bueno, no ardido, pero molesto por ardido eso. de por vida, con una persona tachada y ardida de por vida. Y te lo digo porque yo lo he hecho, de por vida. Sí, porque uno sabe qué tipo de preguntas va a hacer esa persona. Lo único que él está ahí es para alborotar el avispero, como dicen en Colombia, para buscarle el lado malo a todo. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo a Max. El problema es que Max debería haber sido más claro en Abu Dhabi con el equipo cuando pasó eso y decirle, yo a este hijo de madre no lo vuelvo a atender en la vida. Y entonces ya queda en la lista negra y nunca lo invitan. Y se evita el inconveniente. Y se invita. Ahí fue un error de Max. Max debería haber dejado pasar esta cosa y al acabar decir, yo no quiero que este señor vuelva a esperar aquí. Y ya. Y aguantárselo porque él no advirtió antes. De pronto, pero y además que estoy seguro que la pregunta que iba a hacer ese señor iba a ser aún más astenciosa que cuándo se va a retirar, que no sé qué, que alguna cosa para buscar, Para qué es buscar lo que, titular. para buscar titular, qué es lo que está, que volvemos a lo mismo que está pasando con Fórmula Uno. Todos los titulares ahorita son que los carros, nadie está hablando nada positivo de Fórmula Uno y hay muchas cosas positivas y es donde a mí me da rabia. Pero bueno, en esa noticia yo sé que me dijo que tenía muchas preguntas, pero tenemos 5 semanas ahorita. Sí, tenemos tiempo para hablar. ¿Se El va a ir a resto Miami? de... sí, sí, esa Ah, es la bueno, idea. yo también voy para Miami. Así, allá nos encontraremos. Va a ser una carrera muy interesante, muy especial.